Todos sabemos que hace millones de años atrás existieron criaturas, que su mera existencia a día de hoy nos resulta algo sacado de una película de ficción. Seres colosales, fuertes y majestuosos que una vez brillaron con luz propia pero que lamentablemente fueron borradas de la existencia con el pasar de los años debido a distintas causas. Hoy les presentaré un iceberg sobre criaturas prehistóricas impresionantes y poderosas. Espero que la idea sea de vuestro agrado y disfruten del video. De paso quiero darles las gracias por haber llegado a los 15.000 suscriptores, es un honor para mí que tanta gente haya decidido ver mis vídeos y quedarse. Bueno, ahora sí, pasemos con el iceberg en cuestión. Nivel 1. El Allosaurus fue un dinosaurio terópodo que habitó la Tierra durante el periodo Jurásico tardío, hace aproximadamente 150 millones de años en zonas que a día de hoy son Norteamérica y Europa. Se lo considera como uno de los carnívoros más grandes de su época, con un tamaño que podía alcanzar los 12 metros y un peso estimado de 2 toneladas. Entre sus características más notables están su cráneo grande y robusto, acompañado con dientes cerrados y curvados hacia atrás, con lo que desgarraba a sus presas con relativa facilidad. Sus extremidades delanteras eran bastante cortas en comparación con las traseras, y por ello se cree que era un depredador sumamente ágil y rápido. El Allosaurus era un cazador innato, y entre sus presas se hallaban otros dinosaurios como el Stegosaurus y el Apatosaurus. Lo más impresionante de todo es que él compartía hábitat con otros grandes depredadores como el Ceratosaurus y el Torvosaurus, pero quien destacaba y se quedaba con el rol de cazador dominante entre ellos era el Allosaurus. Se han descubierto fósiles del Allosaurus en América del Norte, principalmente en lo que hoy es el oeste de los Estados Unidos, lo que ha permitido a los paleontólogos estudiar y reconstruir su anatomía y comportamiento. A través de estos descubrimientos se ha podido comprender mejor el papel que desempeñó el Allosaurus en los ecosistemas jurásicos y su importancia en la cadena alimentaria como uno de los principales depredadores de su época. Los amonites son una clase extinta de moluscos cefalópodos que habitaron desde el periodo devónico temprano hasta la extinción masiva al final del Cretácico, ocurrida hace aproximadamente 66 millones de años. Se cree que su presencia era global, pues a día de hoy los científicos han identificado al menos 10.000 especies, a partir de fósiles hallados en partes del planeta donde alguna vez existieron océanos. Otro dato sorprendente sobre estas especies es que sobrevivieron a 3 extinciones masivas, no a una ni dos, sino 3. Siendo la extinción del Pérmico ocurrida hace 252 millones de años la más sorprendente, ya que esta por sí sola terminó con el 96% de las especies marinas que habitaban el planeta. Los amonites destacan por sus conchas espiraladas y segmentadas, y ha quedado más que claro que su diversidad morfológica y adaptativa a lo largo de su existencia fue sumamente fascinante. Estos invertebrados marinos ocupaban una amplia gama de nichos ecológicos y exhibían diferentes estilos de vida y hábitos alimenticios, lo que se reflejaba en la variedad de formas y tamaños de sus conchas. La forma de esta concha estaba relacionada con su estilo de vida y hábitos alimenticios. La concha estaba compuesta principalmente de carbonato de calcio y les proporcionaba protección contra depredadores a la vez que regulaba su flotabilidad. Los fósiles de amonites son abundantes en rocas sedimentarias de todo el mundo, lo que ha permitido a los científicos reconstruir su historia evolutiva y comprender mejor la ecología marina del pasado. Como dije al principio, su existencia llegó a su fin durante la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, como consecuencia de cambios ambientales drásticos sumado al impacto de un asteroide y la intensa actividad volcánica. El Ankylosaurus fue un dinosaurio herbívoro que vivió durante el periodo Cretácico tardío, hace aproximadamente entre 68 a 66 millones de años. Se caracterizaba por ser poseedor de una armadura ósea distintiva, que consistía en placas óseas fusionadas en su piel y una cola que parecía terminar en un gran mazo. Esta armadura le proporcionaba de una defensa efectiva contra otros depredadores y también servía como medio de regulación térmica. El Ankylosaurus tenía un cuerpo robusto y bajo, con patas cortas y fuertes que le proporcionaban una gran estabilidad. Su cráneo estaba equipado con dientes pequeños y una poderosa mandíbula, lo que indica una dieta herbívora y posiblemente omnívora. Aunque su armadura lo protegía de los ataques de los depredadores, su principal arma de defensa era su cola en forma de mazo, que se cree podía infligir daños graves a cualquier enemigo que se acercara demasiado. Se cree también que el Ankylosaurus llevaba un estilo de vida principalmente terrestre y se alimentaba de plantas bajas y arbustos. Sus fósiles se han encontrado en América del Norte, principalmente en lo que ahora es Alberta, Canadá y en parte de los Estados Unidos occidentales.
El Ankylosaurus es uno de los dinosaurios acorazados más prominentes y estudiados, y ha proporcionado una comprensión más profunda de la diversidad y la evolución de los dinosaurios herbívoros durante el Cretácico tardío. El lobo gigante o Canis dirus es una especie extinta de cánido que habitó las Américas durante el Pleistoceno, entre hace aproximadamente unos 126.000 a 12.000 años. Este depredador destacaba por tener una constitución grande y robusta, mandíbulas poderosas acompañadas con dientes grandes y afilados. Además, su peso rondaba los 70 kilogramos y tenía una altura de 80 centímetros desde el hombro hasta el suelo. Aunque su nombre científico es Canis dirus, este no posee ninguna relación con los lobos grises modernos ni con ninguna otra especie de cánido viva en la actualidad. Ellos, en cambio, eran una especie única y evolutivamente distinta. Los lobos gigantes eran cazadores sociales que vivían en manadas organizadas, lo que les permitía cazar presas grandes y formar estrategias de caza efectivas. Se alimentaba principalmente de mamíferos herbívoros como bisontes, mamuts y camellos, que eran comunes en su entorno durante el Pleistoceno. Sus fósiles se han encontrado en numerosos sitios en América del Norte, lo que indica que esta especie fue ampliamente distribuida en su época. Los lobos gigantes comenzaron a declinar hace 16.000 años, a medida que se producían los cambios climáticos de la última glaciación y el ser humano se extendía por América. Esta suma de factores redujo un gran número de herbívoros, como el bisonte estepario, el camello o el mamut, de los que se alimentaban preferentemente los lobos gigantes. Su extinción total se dio probablemente hace 10.000 años, como el resto de la megafauna americana. El brachiosaurio fue un gigantesco dinosaurio saurópodo que habitó la Tierra durante el periodo Jurásico, hace aproximadamente 154 a 153 millones de años. Es considerado como uno de los animales más grandes que ha caminado sobre la Tierra, con una altura de 13 metros y una longitud de 25 metros de largo, sumado a su colosal peso de 60 toneladas. Sus rasgos más característicos eran su cuello largo, al igual que otros saurópodos, pero además tenía un cuerpo masivo, lo que combinado daba como resultado que el brachiosaurio pudiese alcanzar la copa de árboles muy altos y así alimentarse de sus hojas y ramas. Aparte de ese colosal tamaño, el brachiosaurio destacaba por poseer fosas nasales en la parte superior de su cabeza, característica que indicaba un buen sentido del olfato, pero no solo eso. También se decía que gracias a esas fosas nasales, este era capaz de bucear y pasar la mayor parte del tiempo en el agua. Sin embargo, la hipótesis más aceptada sostiene que era un animal terrestre, por naturaleza, y estudios indican que la presión del agua era demasiado grande como para que pudiese respirar sumergido. A eso súmale que sus patas eran muy angostas y al sumergirse en el agua se podía haber hundido en el lodo. Por muchas décadas fue considerado como el dinosaurio más grande que se haya conocido, hasta que tiempo después se descubrieron especies como el Argentinosaurus, que lo superaron en términos de masa, y más recientemente el Sauroposeidón, que pese a tener su evidencia fósil incompleta, probablemente también le supera con creces. Aunque su enorme tamaño le proporcionaba cierta protección contra depredadores, se cree que el brachiosaurio se defendía principalmente mediante su tamaño y fuerza, en lugar de movimientos rápidos o tácticas agresivas. Sus fósiles se han encontrado en varios continentes, incluyendo América del Norte, África y Europa, lo que sugiere que tenía una distribución geográfica amplia. El dodo, o por su nombre científico Raphus cuculatus, es un ave no voladora que habitaba la isla de Mauricio en el Océano Índico. Se cree que llegó a la isla hace unos 4 millones de años. Ahí encontró un lugar próspero y tranquilo, sin depredadores ni competidores y con toda la comida que quiera a su disposición. Esto condujo a un estado de complacencia que les hizo dejar de lado la importancia de volar, por lo que con el paso del tiempo perdieron esta característica. Físicamente son descritos de cuerpo rechoncho y patas robustas, llegando a medir 1 metro de alto y pesando entre 9 a 18 kilogramos. El dodo además tenía un plumaje gris azulado, una cabeza grande con un pico largo y curvado y una pequeña cola. Los dodos se alimentaban principalmente de frutas, semillas e insectos que se encontraban en el suelo del bosque. Se cree que también podían comer huevos y crías de otras aves. Se caracterizaba por su andar torpe y su naturaleza dócil, lo que le convirtió en un blanco fácil para los humanos que llegaron a la isla en el siglo XVI. Tristemente, la llegada de los humanos a la isla Mauricio marcó el inicio del fin para el dodo como especie. Los marineros cazaban estas aves por su carne y como fuente de alimento fresco durante sus viajes. Además, los animales introducidos por los humanos como perros, gatos y cerdos depredaban sus huevos y crías, llevando a una inevitable y triste desaparición. Su último avistamiento confirmado se produjo en 1662 y se considera oficialmente extinto desde esa fecha. Su desaparición se considera un ejemplo trágico del impacto humano en el medio ambiente y una llamada de atención para la protección de las especies en peligros. Su extinción se me hace muy triste porque siempre que la leo se refieren a ella como una ave torpe que se vio extinta por mera culpa, pero me pregunto yo, ¿realmente fue por eso?
Porque ella encontró en las Islas Mauricio un lugar paradisíaco donde no tenía que preocuparse por su supervivencia y tenía a su disposición todo el alimento que quería. Además que desde que llegaron a la isla la habitaron miles de años sin verse afectadas, por lo que tan tontas no eran. Sin embargo, tuvimos que llegar nosotros a decirle, bueno, tu tiempo aquí se acabó y es hora de que desaparezcas, literalmente. Los epiornítidos o aves elefantes son una especie de ave no voladora que habitó la isla de Madagascar hace aproximadamente 1000 años. Está considerada como el ave más grande que jamás haya existido, alcanzando una altura de 3 metros y un peso de 500 kilogramos. Para poner en proporciones, es casi similar a un búfalo adulto. Esta era poseedora de un cuerpo robusto con patas gruesas, cuello alargado y una cabeza pequeña acompañada de un pico curvado. Si digo que sus alas estaban de adorno ya que no podía volar, estaría siendo algo ignorante, pues según estimaciones estas le servían para mantener el equilibrio y levantarse del suelo. Se cree que el ave elefante se alimentaba de frutas, pero también practicaba el ramoneo, algo bastante curioso ya que por su tamaño uno pensaría que era carnívora o algo parecido. Las causas de su extinción aún a día de hoy son tema de debate, pero se cree que al igual que el pájaro dodo que vimos en el anterior punto, las aves elefantes eran bastante inofensivas y de movimientos torpes o lentos, lo que hacía que sus captores tuvieran que esforzarse muy poco a la hora de cazarla. Pero pese a ello, las principales causas de su desaparición fueron la depredación de sus huevos y la destrucción de los pantanos donde habitaba y nidificaba. El neandertal u Homo neanderthalensis fue una especie de homínido que habitó en la región de Eurasia durante el Pleistoceno medio y tardío, es decir, entre 400.000 a 40.000 años atrás. Estos homínidos destacan por su capacidad para adaptarse a entornos extremadamente fríos como los de Europa y partes de Asia Occidental, donde desarrollaron cuerpos robustos y características físicas distintivas, como cejas prominentes, nariz grande y mandíbulas poderosas. Se cree que el neandertal tenía una capacidad craneal similar a la de los seres humanos modernos, y sus habilidades cognitivas eran lo suficientemente avanzadas como para que desarrollaran la capacidad de fabricar herramientas, hacer arte y enterrar a sus caídos, que creas que no sugiere cierto grado de complejidad cultural. Pese a compartir un ancestro común con los humanos modernos, los neandertales poseían diferencias genéticas significativas que indican su separación evolutiva del Homo sapiens, hace aproximadamente 600.000 años. A lo largo de toda su existencia, los neandertales alguna vez coincidieron con el humano moderno en ciertas regiones. Muchos dicen que esto fue 2000 años antes de que se extinguieran, que por cierto, hablando de su extinción, esta posee diversas teorías que incluyen la competencia con los humanos modernos, pero también como causa de los cambios climáticos y distintos factores ambientales. Cual fuese la razón, sus fósiles y artefactos han sido de ayuda para obtener una visión más completa sobre la evolución humana y la diversidad de adaptaciones culturales y biológicas que surgieron en el pasado prehistórico. Y bueno, ya que estamos, ¿por qué no hablamos de otro Homo? El Homo erectus, también apodado hombre erguido, habitó nuestro planeta desde hace 1.9 millones de años hasta 117.000 años atrás. Su nombre se debe a su postura bípeda similar a la del hombre moderno. Físicamente poseía un cráneo alargado con una frente baja y prominente, y una cresta supraorbital marcada. Su cuerpo era robusto con una altura promedio de 1,70 m. Su cerebro era mayor que el de sus ancestros, con un tamaño similar al de un humano moderno. Desarrolló herramientas de piedra como hachas de mano y cuchillos. También se especula que dominó el fuego y se expandió por Asia y África llegando a Europa. Se cree que era un cazador-recolector que vivía en grupos sociales organizados. Ciertos fósiles sugieren que practicaban el canibalismo. Su dieta principalmente era omnívora y variada, incluyendo carnes de animales grandes y pequeños, frutas, vegetales y frutos secos. Además se presume que podían pescar y consumir carroña. Se han encontrado fósiles de Homo erectus en diversos lugares de Asia y África, como Java, China, India y Tanzania. Algunos de los especímenes más famosos son el hombre de Java, el hombre de Pekín y el niño de Turkana. El Homo erectus jugó un papel crucial en nuestra evolución, siendo el primer homínido en colonizar gran parte del planeta y desarrollar herramientas sofisticadas. Los mastodontes fueron una familia de mamíferos probóscideos que habitaron en diversas partes del mundo durante el periodo Cenozoico, especialmente durante el Pleistoceno, esto hace aproximadamente 33 millones y 10.000 años atrás. Se caracterizaban por sus colmillos curvos y cónicos similares a los de los elefantes, pero con una estructura más compleja. Los mastodontes tenían cuerpos robustos y patas cortas, adaptadas para habitar tanto en entornos terrestres como acuáticos, y se alimentaban principalmente de plantas, utilizando sus colmillos para arrancar hojas, ramas y cortezas de árboles. Aunque compartían algunos rasgos físicos con los elefantes modernos como la trompa, tenían diferencias significativas, como la presencia de dientes molares con cúspides de forma en cono y una estructura distintiva en la mandíbula. A lo largo de su evolución, estos se diversificaron en varias especies adaptadas a distintos hábitats, desde bosques hasta praderas y sabanas.
Durante el Pleistoceno, los mastodontes coexistieron con humanos prehistóricos, que los cazaban por su carne y utilizaban sus huesos y colmillos para fabricar herramientas y artefactos. Su extinción, al igual que la de muchos otros de la megafauna del Pleistoceno, ha sido atribuida a una combinación de factores como la caza excesiva por parte de humanos, pero sobre todo a los cambios climáticos y la pérdida de hábitat. El megalodón o diente grande fue un tiburón prehistórico que dominó los océanos durante millones de años. Su reinado comenzó hace 23 millones de años y se prolongó hasta hace 2,6 millones de años, lo que le convierte en uno de los depredadores más formidables que jamás hayan existido. Con un tamaño estimado que rondaba los 20 metros de longitud, el megalodón era una criatura colosal con dientes triangulares de hasta 18 centímetros de largo y con bordes cerrados, que le permitían cortar carne y hueso como mantequilla. Aunque solo se han conservado sus dientes ya que su esqueleto cartilaginoso no se fosiliza, ha sido suficiente para hacernos una idea de la magnificencia de este gigante prehistórico. Se dice que el megalodón habitaba en aguas cálidas y templadas de todo el mundo, donde cazaba grandes mamíferos marinos como ballenas, delfines y focas. Su papel como depredador ápice era fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos de la época. Sin embargo, el descenso de la temperatura provocado en el periodo del Plioceno hace entre 5,3 y 2,5 millones de años provocó cambios ecológicos a los que el megalodón no pudo sobrevivir. Mantener un nivel de energía para preservar su temperatura corporal requería un apetito voraz que lamentablemente no pudo alimentar en un contexto de escasez de alimentos y competencia directa con su pequeño competidor, el gran tiburón blanco, quien acabaría imponiéndose como el gran depredador marino hasta la fecha. El esmilodón fue una especie de felino carnívoro que habitó América del Norte y América del Sur durante el Pleistoceno, aproximadamente entre 2,5 millones y 10.000 años atrás. Es erróneamente llamado dientes de sable, pues como tal no existe una especie llamada así, simplemente es un término genérico que se le da a numerosas especies de mamíferos que han sido dotados de enormes caninos y que vivieron durante la era cenozoica, o mejor conocida como la edad de los mamíferos. El esmilodón se caracterizaba por sus enormes colmillos recurvados que podían alcanzar hasta 28 centímetros de longitud y su robusta constitución corporal. Aunque a menudo se le asocia con los tigres modernos, el esmilodón estaba más estrechamente relacionado con los felinos actuales como los leones y los guepardos. Este era un depredador formidable capaz de abatir presas grandes como bisontes y camellos, haciendo uso de sus poderosos colmillos para perforar la carne y los tejidos vitales de estas presas. Aunque su apariencia intimidante y su reputación como uno de los depredadores más temidos del Pleistoceno son notables, se cree que el esmilodón no era un corredor rápido, sino que empleaba tácticas de emboscada para cazar. Se cree que estos felinos vivían en grupos sociales, cazando cooperativamente para abatir presas de gran tamaño. Además se cuidaban los unos a los otros cuando estaban heridos o mínimo compartían alimento. Su extinción, que se dio hace aproximadamente 12.000 años, se debe al igual que la de muchas otras megafaunas del Pleistoceno, tras la llegada del hombre al continente, pero no fueron extinguidas por la caza de ellos, sino porque estos cazaban a sus presas grandes, lo que eventualmente les dejó como única alternativa cazar presas más pequeñas y rápidas. Lamentablemente no pudieron adaptarse a este drástico cambio y se extinguieron por la falta de alimento. Conocido coloquialmente como T-Rex, es uno de los dinosaurios más icónicos y temidos que jamás haya existido. Vivió durante el periodo Cretácico tardío, es decir, hace aproximadamente 68 y 66 millones de años atrás, en lo que ahora es América del Norte. Se destaca por ser uno de los mayores carnívoros terrestres que haya existido, con una longitud de hasta 12 metros, una altura de hasta 4 metros en la cadera y un peso estimado de hasta 9 toneladas. Su fisionomía estaba marcada por una cabeza enorme y poderosa, acompañada de una boca llena de dientes cerrados y afilados que podían medir hasta 30 centímetros de largo. Estos dientes estaban diseñados para desgarrar la carne de sus presas con una fuerza de mordida estimada en alrededor de 8.000 libras por pulgada cuadrada, lo que lo convierte en uno de los depredadores más formidables de todos los tiempos. El Tyrannosaurus Rex era un cazador solitario y oportunista que se alimentaba de una variedad de presas, incluyendo herbívoros como Triceratops, hadrosaurios y saurópodos de menor tamaño. Su comportamiento de caza implicaba emboscadas rápidas y ataques sorpresa, aprovechando su velocidad y fuerza para abatir a sus presas con eficacia. Algo curioso es que a pesar de su gran tamaño, se cree que el T-Rex era capaz de correr a velocidades de hasta 25 millas por hora en ráfagas cortas, lo que le permitía sorprender a sus presas y al mismo tiempo evitar confrontaciones prolongadas con otros depredadores. La extinción del Tyrannosaurus Rex, al igual que la de muchos otros dinosaurios, se produjo al final del periodo Cretácico, hace 66 millones de años. Esta extinción masiva fue causada por una combinación de factores, incluyendo el impacto de un asteroide, cambios climáticos drásticos y actividad volcánica intensa.
Dichos eventos alteraron el equilibrio ecológico y provocaron la desaparición de muchas especies, incluyendo al temible T-Rex. El Velociraptor es uno de los dinosaurios más famosos y reconocibles del mundo jurásico. Esta criatura vivió durante el periodo Cretácico hace aproximadamente 85 y 70 millones de años atrás, en lo que ahora se considera Asia Central y Oriental. Destacaba por su tamaño relativamente pequeño en comparación con otros dinosaurios carnívoros, alcanzando una longitud de alrededor de 2 metros y un peso de 15 kilogramos. Sin embargo, con el Velociraptor se puede aplicar ese dicho que dice el tamaño no importa, ya que era un depredador ágil y astuto. Una de las características más distintivas del Velociraptor era su garra en forma de hoz en cada uno de sus pies traseros, que podía medir hasta 15 centímetros de largo. Estas garras afiladas y curvadas eran sus armas principales para capturar y desgarrar a sus presas. Se cree que era un cazador veloz y ágil, capaz de correr a velocidades de hasta 40 km por hora y de realizar movimientos rápidos y precisos para emboscar a sus presas. Pero aparte de sus habilidades como cazador, el Velociraptor también exhibía un comportamiento social complejo. Se han encontrado evidencia de que estos dinosaurios vivían en manadas y cazaban cooperativamente, lo que les permitía derribar presas mucho más grandes que ellos mismos. Este comportamiento social puede haber contribuido a su éxito como depredadores durante el Cretácico. Algo que haré a partir de este punto es ignorar la forma de extinción de los dinosaurios, pues para muchos creo que es algo bastante obvio, por lo que sería muy repetitivo decir que factores como el impacto de un asteroide, sumado a los cambios climáticos y actividad volcánica, resultaron en la extinción de no solo el Velociraptor, sino de la gran mayoría, por no decir de todos los dinosaurios. Nivel 2. El Bos primigenius, comúnmente conocido como uro, fue una especie de bovino salvaje que habitó en Europa, Asia y el norte de África durante el Pleistoceno y el Holoceno temprano. Esta criatura es considerada el ancestro directo de la vaca doméstica moderna. Físicamente, el uro poseía un tamaño y apariencia similar a la de los toros modernos, con una constitución robusta, cuernos largos y curvos y un pelaje grueso. Eso sí, eran notablemente más grandes, con una altura de 1,80 m a la cruz en machos y 1,5 m en las hembras. Estos animales solían habitar en praderas y bosques donde se alimentaban de hierba, hojas y ramas. En cuanto a su comportamiento, se cree que los uros vivían en manadas lideradas por un macho dominante y su estructura social era similar a la de los toros modernos. Utilizaban sus cuernos para establecer jerarquías y defenderse de los depredadores, así como para luchar entre ellos durante la temporada de apareamiento. A pesar de su apariencia imponente, los uros eran presa de grandes carnívoros como los lobos y los osos, por lo que siempre debían estar alerta en caso de algún ataque. Su extinción se produjo en el Holoceno temprano y se ha atribuido principalmente a la caza excesiva por parte de los humanos, así como a la pérdida de hábitat debido a la expansión agrícola y la deforestación. Se cree que a medida que la civilización humana se expandía, los uros eran cada vez más codiciados y perseguidos por su carne, cuero y cuernos, lo que llevó a una disminución drástica de su población, siendo el último espécimen registrado una hembra, la cual falleció por causas naturales en el año 1627 en Polonia. El Australopithecus fue un género extinto de primates homínidos que habitaron África hace aproximadamente entre 4 y 2 millones de años atrás, durante el periodo Plioceno y el Pleistoceno temprano. Este género de homínidos marcaría un precedente importante para la evolución humana, pues fue el primero en andar erguido sobre sus dos piernas. Además, su fisonomía estaba adaptada para la locomoción bípeda, o al menos eso denotaban su pelvis y extremidades inferiores. Físicamente eran pequeños, con medidas que iban entre 1,20 m al 1,40 m, y existía un claro dimorfismo sexual, con los machos siendo hasta un 50% más grande que las hembras. También hay que tener claro que existieron varios géneros de Australopithecus, entre ellos están el Anamensis, que vivió hace aproximadamente entre 4.2 y 3.9 millones de años atrás, en lo que ahora se considera Kenia y Etiopía. El Australopithecus amenensis destacaba por tener dientes grandes y un cráneo alargado, y se alimentaba de frutas. Por cierto, también eran bípedos, o al menos así lo dejan ver evidencias como sus restos postcraneales y su tibia. Otro tipo de Australopithecus es la que tiene como mayor evidencia al conocidísimo fósil llamado Lucy, los cuales fueron encontrados en África Oriental, específicamente en una zona donde habitaba la tribu Afar, motivo por el que este Australopithecus recibe el nombre de afarensis. Vivieron hace 3.9 y 2.9 millones de años atrás. Eran bípedos, tenían un claro dimorfismo sexual y una capacidad craneal de 500 centímetros cúbicos. Para que te hagas una idea, eso es casi una tercera parte de la nuestra. Pese a ello, una investigación muestra que los Australopithecus afarensis fueron los primeros en hacer uso de herramientas que consisten en el uso de piedras afiladas para romper la carne de los huesos y así extraer médula ósea.
No obstante, se tiene que agarrar con pinzas, o al menos eso creo yo, ya que otros muchos investigadores han declarado que las marcas en los huesos hallados no fueron hechos por estas piedras afiladas, sino por pisotones de animales, y también porque hasta la fecha no se ha encontrado ninguna de las supuestas herramientas creadas. Y ya para cerrar con los afarensis, hablemos un poco de Lucy, el fósil más famoso de esta especie. Lucy fue encontrada por un grupo conformado de estadounidenses y franceses el 24 de noviembre de 1974 en Etiopía. Sus restos hallados solo conformaban el 40% de su esqueleto, y si bien estaba incompleto, sirvió para conocer muchísima información, como que medía 1,10 m de altura, tenía 20 años y pesaba 27 kilos. El tamaño de su cráneo puede ser comparado con el de un chimpancé, y debido a la forma de su pelvis y de la articulación de su rodilla, se dedujo que andaba con sus dos miembros posteriores, pero lo que sorprende aún más es la robustez de sus brazos, pues son un indicio de que pasaba una cantidad considerable de tiempo usándolos para moverse por los árboles. El origen de su nombre es bastante curioso, pues fue dado por Pamela Alderman, una miembro de la expedición, luego de escuchar en repetidas ocasiones y a todo volumen la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Otras especies de Australopithecus son el Africanus, el Gary y el más reciente es el Sediba, que se cree vivió hace aproximadamente entre 2 y 1.5 millones de años atrás. En lo que respecta a su comportamiento, se cree que los Australopithecus vivían en grupos sociales, donde desarrollaron sistemas de cooperación y cuidado parental. Su dieta consistía en frutas, hojas y animales pequeños. La extinción de este género no se dio de forma repentina, sino más bien fue un proceso gradual que, en conjunto a cambios climáticos y competencias con otros homínidos, le orillaron a adaptarse o desaparecer, siendo lo último el camino que le esperaba. Pese a todo, su eventual desaparición dio paso a la evolución de otras especies homínidas como el género Homo, que al final serían la llave para el surgimiento del Homo sapiens o humano moderno. El Carnotaurus fue un dinosaurio carnívoro que habitó en lo que ahora se conoce como América del Sur, durante el periodo Cretácico, es decir, hace 72 y 69 millones de años atrás. El Carnotaurus sobresale por su aspecto único, con un cráneo extremadamente corto y profundo, acompañado de cuernos largos y afilados que posan en la parte superior de sus ojos. Dichos cuernos, junto a su cuerpo musculoso y robusto, dan la idea de que el Carnotaurus fue un depredador formidable. En cuanto a su tamaño, se cree que tenía una longitud de alrededor de 9 metros y un peso de hasta 1.5 toneladas. Uno creería que sus fortalezas están asociadas a su colosal fuerza debido a su gran tamaño, pero nada más equivocado. Se cree que el Carnotaurus podía moverse rápidamente gracias a sus patas traseras largas y dotadas de músculos increíblemente desarrollados. Además, se han encontrado fósiles con impresiones de la piel que sugieren que el Carnotaurus tenía una textura de piel rugosa y escamosa. Su dieta probablemente consistía en otros dinosaurios. Muchos sugieren que lo hacía de dinosaurios grandes como saurópodos, mientras que otros investigadores dicen que lo hacía con dinosaurios relativamente pequeños. Su extinción se produjo al final del periodo Cretácico, junto con la gran mayoría de los dinosaurios. El Dimetrodon fue un reptil que, pese a su apariencia, no posee relación directa con los dinosaurios. Este vivió durante el periodo Pérmico, hace aproximadamente entre 295 y 272 millones de años, mucho antes de que empezara la conocida era de los dinosaurios. A pesar de su parecido con estos, el Dimetrodon pertenecía a un grupo de reptiles llamados sinápsidos, los cuales vienen a ser ancestros de los mamíferos modernos. Se caracterizaba por su gran tamaño, llegando a medir hasta 4.6 metros de longitud, y por su distintiva vela dorsal, formada por prolongaciones de las vértebras y recubierta de piel. Se cree que esta vela tenía funciones relacionadas con la regulación de la temperatura corporal, la exhibición durante el cortejo y la intimidación de otros individuos. Su mandíbula estaba equipada con dientes afilados y puntiagudos, adaptados para desgarrar la carne de sus presas. Aunque el Dimetrodon se extinguió hace millones de años, su importancia radica en su papel como uno de los primeros depredadores terrestres dominantes y en su contribución a nuestra comprensión de la evolución de los mamíferos a partir de los reptiles primitivos. El Dinornis, conocido comúnmente como moa, fue un género de aves no voladoras que habitó en lo que ahora es Nueva Zelanda durante el periodo Holoceno, hasta su extinción alrededor del siglo XVII. Estas aves eran conocidas por su gran tamaño, con algunas especies alcanzando alturas de hasta 3.6 metros y pesos de hasta 230 kilogramos, lo que les convierte en las aves más grandes conocidas. Sin embargo, yo mencioné en el nivel 1 a las Aepiornis o aves elefantes y dije que eran las consideradas aves más grandes en toda la historia. Esto se decía porque si bien ambas especies, el Dinornis y el Aepiornis, compartían alturas similares, el Aepiornis llegaba a tener pesos superiores a los 500 kilogramos, lo que le daba un aspecto más grande. Hablando nuevamente sobre el Dinornis, este era un herbívoro que se alimentaba principalmente de plantas y hojas, utilizando su largo cuello para alcanzar la vegetación más alta.
Estas aves carecían de alas funcionales, es decir, no podían volar, pero lo compensaban con el desarrollo de piernas largas y musculosas que le permitían moverse con rapidez por los bosques de Nueva Zelanda. Pese a carecer de depredadores naturales en Nueva Zelanda, la llegada de los humanos a la isla hace aproximadamente 700 años resultó en una devastadora y rápida extinción del Dinornis. Los causantes de esto fueron habitantes polinesios de Nueva Zelanda, conocidos como los maoríes, quienes cazaron incesantemente al moa por su carne y plumas, destruyeron su hábitat y robaban sus nidos. Además, la extinción del Dinornis también se vio fuertemente influenciada por la agricultura, que derivó en la destrucción de su hábitat y por ende de sus principales fuentes de alimentación. Considerado como el rinoceronte prehistórico más grande de la era del Pleistoceno, el Elamosterium fue un animal masivo e imponente que destacaba por su gran tamaño de casi 3 metros de altura y una longitud de 5, pelaje grueso y peludo y quizás su característica más llamativa que estoy seguro no has dejado de notar, su gran cuerno ubicado en la parte superior de su cabeza. Como dato curioso, muchos dicen que el aspecto de este animal inspiró la creación de la criatura que hoy conocemos como unicornio, y por esa razón algunos se refieren al Elamosterium como unicornio siberiano. Se presume que el cuerno de este masivo animal podía llegar a tamaños impresionantes de entre 2 a 3 metros. Para soportar los fríos extremos como consecuencia de las glaciaciones de aquella época, el Elamosterium tenía como protección una gruesa cubierta de pelo, así como una capa de grasa de varios centímetros que le hacían conservar el calor, tal y como hacían los mamuts y las ovejas. Pese a su tamaño y apariencia amenazante, era herbívoro y se alimentaba de hierba que era triturada con sus fuertes muelas laterales de 22 centímetros. Eso sí, que fuese apacible y herbívoro no significaba que no atacaba cuando se sentía amenazado, pero lo que pasa es que no había muchos valientes que le intentaran plantar cara, y cuando los había, este no dudaba en agachar su cabeza y prepararse para embestir de lleno con un golpe destructor de su gran cuerno. Durante mucho tiempo se dijo que el Elamosterium se extinguió hace 200.000 años atrás, como parte de algo llamado extinción normal. Sin embargo, restos del cráneo de un Elamosterium civicurum demuestran su existencia hasta hace 36.000 años atrás, cuando un cambio climático volvió más frías las zonas de Europa donde éste habitaba, y además llevó a que las hierbas y pastos fuesen sustituidas por líquenes y musgos, un cambio al que el Elamosterium no supo adaptarse y le llevó a sucumbir a manos de la terrible extinción. Nivel 3. El tilacino, también conocido como el lobo de Tasmania o tigre de Tasmania, fue una especie de marsupial carnívoro nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Fue el mayor carnívoro marsupial de Australia moderna y se caracterizaba por su aspecto parecido al de un perro, con un pelaje corto y rayado y una mandíbula poderosa con una boca grande que podía abrir hasta 80 grados. Aunque se le solía decir tigre, no estaba relacionado con los felinos y pertenecía a la familia de los Tilacinidae, marsupiales carnívoros propios de la fauna australiana. Los tilacinos tenían conductas nocturnas y solitarias, cazando principalmente animales más pequeños como canguros y pájaros. Estos fueron víctimas de injusticia, pues pese a nunca haberles visto atacar al ganado, fueron perseguidos por los colonos europeos debido a que supuestamente representaban una amenaza importante para el ganado y las aves de corral. Esta persecución, junto con la destrucción de su hábitat y la introducción de enfermedades y depredadores invasivos, llevó al declive de la población de tilacinos en Australia continental. En Tasmania más de lo mismo, hasta se llegaron a ofrecer recompensas por cazarlos y según cifras estimadas se llegaron a pagar 2.184 recompensas, es decir que esta cantidad de lobos de Tasmania fueron aniquilados, aunque se cree que fueron más pero simplemente no fueron reclamados. Aunque su extinción no fue solo consecuencia de ello, ya que se juntaron muchos factores como la competencia con perros salvajes, la erosión de su hábitat, la extinción de especies que le servían como presas y una enfermedad parecida al moquillo que afectó a muchos ejemplares en cautiverio. El último tilacino conocido falleció en cautiverio en el año 1936 en el zoológico de Hobart en Tasmania, marcando así su extinción total. El Tiktaalik es un género de vertebrado fósil que vivió hace aproximadamente entre 375 y 383 millones de años durante el periodo devónico en lo que ahora es la región ártica de Canadá. Se le considera un fósil transicional determinante en la evolución de los vertebrados terrestres, ya que exhibe características tanto de peces como de tetrápodos, lo que lo convierte en un eslabón perdido en la transición del medio acuático al medio terrestre. El Tiktaalik poseía rasgos peculiares, como aletas palmeadas y robustas con articulaciones de codo, algo que indica una capacidad para soportar su peso en tierra y posiblemente para arrastrarse en ambientes poco profundos.
Su cráneo era bajo y plano, más parecido al de un cocodrilo que al de un pez, lo que sugiere adaptaciones para respirar aire y percibir su entorno fuera del agua. Algo más a destacar sobre su estructura es que el cuello del Tiktaalik no estaba conectado a su pectoral, por lo que podía moverlo sin verse obligado a mover el resto de su cuerpo, dándole así facilidad a la hora de cazar presas en tierra o aguas poco profundas. Su descubrimiento en 2004 en el Ártico de Canadá proporcionó importantes evidencias sobre cómo evolucionaron los vertebrados desde ambientes acuáticos hacia la vida en la Tierra. Los trilobites son una especie de artrópodos extintos con gran afluencia en la era paleozoica, llegando a reconocerse casi 4.000 especies. Su existencia data del periodo cámbrico, es decir, hace 540 millones de años, pero sería en el Cámbrico inferior cuando empezaron a diversificarse. Esto, sin embargo, no duraría mucho, pues después de la extinción masiva del Cámbrico, solo pudieron sobrevivir las especies que habitaban en ambientes pelágicos de aguas profundas. Desde entonces su presencia se vio mermada en las posteriores escalas de la era paleozoica, desapareciendo totalmente durante la crisis del Pérmico-Triásico, hace unos 250 millones de años aproximadamente. Ellos habitaron la Tierra casi en la totalidad de la era paleozoica, 300 millones de años para ser específicos, normal que fuesen tan abundantes y que hayan sido estudiados minuciosamente. Es más, se especula que son el grupo de animales fósiles más conocidos. Los trilobites poseen un cuerpo aplanado y liso, pero de forma ovoide que se divide en 3 segmentos: cefalón, tórax y pígidio. Su cuerpo estaba cubierto por un caparazón duro y segmentado, que les proporcionaba protección contra depredadores y otras amenazas del medio ambiente. Los trilobites variaban en tamaño, desde unos pocos milímetros hasta más de 70 centímetros de longitud en algunas especies gigantes. Eran completamente marinas y evitaban los ambientes de agua dulce o salobre, y por sus características se deduce que la gran mayoría fueron animales bentónicos. Para alimentarse presumiblemente filtraban el barro en el fondo en el que habitaban, es decir, eran micrófagos, lo cual tiene sentido pues no se les conocen apéndices excavadores o prensiles, ni tampoco piezas bucales trituradoras. Sus ojos compuestos eran una característica distintiva y podían variar en número y disposición según la especie. Algunos trilobites tenían ojos simples, mientras que otros tenían ojos complejos con cientos de lentes individuales. Por último, aquí les dejo 10 de los tipos más característicos que hubieron de trilobites, todos con un aspecto alienígena si me lo preguntan. El Stygimoloch es un dinosaurio herbívoro perteneciente a la familia de los Pachycephalosaurios, que habitó el oeste de los Estados Unidos hace aproximadamente 65 y 68 millones de años. Medía alrededor de 3 metros en longitud y 2 metros de altura, con patas delanteras cortas y las patas traseras más largas. Ostentaba un cráneo bastante masivo, con un grosor de 25 centímetros. Sin embargo, si vamos a describirle, tenemos que tomar en cuenta su característica más prominente, nunca mejor dicho, el cual eran sus cuernos, pero no solo en su cabeza, sino también en la nariz y en las esquinas traseras del cráneo. La función de esta ornamentación aún es objeto de debate, ya que si bien algunos dicen que lo usaban para pelear entre sí, la bóveda craneal que tienen ahí los mantenía a salvo, por así decirlo, por lo que no tiene sentido que lo usaran con esos fines. Otros en cambio se decantan por su uso en el cortejo. Lo cierto es que posiblemente eran usados para defenderse de depredadores y para exhibirlos en el cortejo. En la actualidad, muchos expertos consideran al Stygimoloch como un Pachycephalosaurus en estado joven. El Antracosaurus fue un género extinto de tetrápodo que vivió durante el periodo carbonífero, hace aproximadamente entre 310 y 300 millones de años, en lo que hoy es América del Norte y Europa, específicamente Escocia e Inglaterra. Se caracterizaba por ser un anfibio de gran tamaño de aproximadamente 3 metros de longitud, con un cráneo largo y plano, dientes puntiagudos y extremidades robustas adaptadas para la vida acuática. Su nombre, que proviene del griego, significa lagarto de carbón. Esto se debe a que sus fósiles fueron encontrados en depósitos de carbón. Muy ingenioso, ¿no? A pesar de su apariencia de lagarto, el Antracosaurus estaba más estrechamente relacionado con los anfibios modernos que con los reptiles. Se cree que vivía en ambientes acuáticos como ríos y lagos, donde cazaba peces y otros animales acuáticos, utilizando su poderosa mandíbula y dientes afilados. A medida que el periodo carbonífero llegaba a su fin y el clima cambiaba, el Antracosaurus se extinguió, posiblemente debido a la competencia con otros depredadores o a la pérdida de su hábitat. El Argentinosaurus fue un titanosaurio que habitó durante el periodo Cretácico tardío, hace aproximadamente entre 97 y 94 millones de años, en lo que hoy es territorio argentino. Es conocido por ser uno de los dinosaurios más grandes que han existido, con estimaciones de longitud de hasta 30 a 40 metros y un peso de alrededor de 70 a 100 toneladas. Su descubrimiento se basa en fragmentos de huesos del esqueleto que incluyen vértebras, costillas y parte de las extremidades encontrados en la provincia de Neuquén, Argentina,
a partir de la década de 1990. Fisionómicamente, el Argentinosaurus era un saurópodo de cuello largo y una cola larga y musculosa, características comunes en este grupo de dinosaurios herbívoros de cuerpos masivos y cuellos largos. Dada su enorme masa corporal y su herbivorismo, se cree que el Argentinosaurus pasaba la mayor parte de su tiempo buscando alimento en áreas con una abundante vegetación. Probablemente se desplazaba lentamente en búsqueda de plantas, utilizando su largo cuello para alcanzar las hojas y ramas más altas de los árboles. Se estima que vivía en manadas, lo que le habría proporcionado cierta protección contra otros depredadores, pero dado su enorme tamaño es probable que el Argentinosaurus no tuviera muchos depredadores naturales una vez alcanzara su etapa de madurez. Sin embargo, los juveniles podrían haber sido vulnerables a los ataques de grandes terópodos carnívoros como el Giganotosaurus, que compartía su hábitat en la región de lo que hoy es Argentina. Los restos fósiles del Argentinosaurus indican que la culminación de su existencia llegó hace aproximadamente 66 millones de años, cuando se produjo la extinción masiva que acarreó alteraciones en el ecosistema y fue imposible de sobrellevar no solo para él, sino para la gran mayoría de dinosaurios. Nivel 4. Los Dunkleosteus fueron un género de peces placodermos artróideos que habitaron la Tierra a finales del periodo Devónico, en zonas de Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. Se estima que medía de 4 a 6 metros de longitud y pesaba aproximadamente 1 tonelada. Dichas características le hacían un cazador implacable y lo colocaron en la cima de la cadena alimentaria de su ambiente, donde probablemente depredaba todo tipo de fauna. Su tamaño y peso no eran lo único destacable, pues su cráneo y tórax estaban recubiertos con placas óseas articulables que formaban una armadura, dejando el resto de su cuerpo desnudo y escamoso. Sus poderosas mandíbulas sorpresivamente carecían de dientes reales, y en su lugar estaban dotadas con un juego de cuchillas dentales que le servían para triturar y despedazar huesos y carne. A partir de varios especímenes fue desarrollado un modelo por computadora que determinó que los Dunkleosteus poseían una mordida terriblemente poderosa, quizás la más fuerte de todos los peces y que solo podría ser superada por grandes cocodrilos y dinosaurios. Dicho cálculo arroja que mordían con una presión de 5.363 newtons y con los laterales de 4.414. Pero eso no es todo, ya que investigaciones anteriores afirmaban que la mordida de los Dunkleosteus era poderosa pero lenta. No obstante, el mismo estudio que calculó la potencia de su mordida también determinó que poseían una mordida extremadamente rápida para un animal de sus características. Gracias a estos fósiles de su cráneo y escudo torácico se pudo determinar que los Dunkleosteus presentaban tendencias caníbales, pues en esos fósiles se encontraron mordidas muy parecidas a su dentadura. A pesar de que otros placodermos, o sea, peces primitivos acorazados y con mandíbula, rivalizaron con él en tamaño, el Dunkleosteus perduró como uno de los depredadores marinos más fieros y mortíferos que han existido. Con un tamaño similar al de un Volkswagen escarabajo, pero un poco más aplanado, el Glyptodon es un género extinto de mamíferos acorazados emparentados con los armadillos, que habitó la Tierra durante la época del Pleistoceno. Los Glyptodon fueron originarios de Sudamérica y sus restos han sido encontrados en zonas de Brasil, Argentina y Uruguay. Su rasgo más característico es su caparazón, el cual está cubierto por más de 1000 placas óseas con 2,5 centímetros de grosor. Esto les proporcionaba una protección similar a la de las tortugas, pero a diferencia de estos reptiles, el Glyptodon no podía retraer su cabeza hacia adentro, pero lo compensaba con un escudo óseo en la parte superior de su cráneo y anillos óseos en su cola, por lo que desprotegido tampoco es que estaba. Sus hábitats abarcaron áreas forestadas, áreas de vegetación mixta entre cálidas y húmedas, así como también áreas más frías y secas en las que predominaban pastizales. Se cree que los Glyptodon realizaban peleas entre los de su misma especie, de una forma similar a lo que lo hacen los ciervos machos, pero en vez de usar sus astas usaban sus colas. Esto se pudo comprobar gracias al fósil de un Glyptodon reticulatus, y te preguntarás cómo. Resulta que mediante simulaciones físicas y matemáticas, un grupo de paleontólogos pudo calcular la fuerza requerida para dañar el caparazón de un Glyptodon, y dentro de esos cálculos se pudo conocer que la cola de un Glyptodon sería lo suficientemente fuerte para dañar su propio caparazón, reforzando así la idea de que practicaban luchas intraespecíficas. Como toda especie en este iceberg tendría su final, y las evidencias sugieren que los humanos, junto a una serie de cambios climáticos, fueron quienes llevaron a los gliptodontes a su extinción, especialmente los cazadores, quienes podrían haber usado los caparazones de los restos como refugios para las inclemencias climáticas. El megaloceros, también conocido como el ciervo irlandés o el ciervo gigante, fue una especie de cérvido que habitó durante el periodo Pleistoceno y el periodo Holoceno en Eurasia.
Esta criatura prehistórica se caracterizaba por su tamaño impresionante y sus enormes cuernos, los cuales son los más grandes conocidos en cualquier mamífero terrestre. Los machos de los megaloceros podían alcanzar alturas de hasta 2 metros en la cruz y una envergadura de cuernos que podía extenderse hasta 3 metros de ancho o más. Estos cuernos, llamados astas, eran ramificados y presentaban una estructura en forma de paleta, lo que sugiere que se utilizaban principalmente para exhibición durante la temporada de apareamiento y para intimidar a otros machos en rituales de combate. Aunque su apariencia imponente puede sugerir que eran animales feroces, los megaloceros eran en realidad un herbívoro pacífico que se alimentaba principalmente de hierbas, hojas y ramas. Habitaba en una variedad de entornos, incluidos bosques, praderas y zonas de tundra. Se cree que vivían en grupos sociales con machos y hembras formando manadas durante una gran parte del año. Durante la temporada de apareamiento, los machos competían entre sí por el derecho de reproducirse, exhibiendo sus impresionantes cuernos y participando en combates rituales. La extinción de los megaloceros ocurrió al final del Pleistoceno, hace aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años, coincidiendo con el periodo de cambio climático conocido como el último máximo glacial. Se piensa que la pérdida de hábitat debido al avance de los glaciares, junto con la caza humana y la competencia por recursos con otras especies, contribuyeron a su desaparición. El Megatherium o Megatherius es un género extinto de perezosos terrestres que habitaron en América del Sur desde principios del Pleistoceno hasta hace 8.000 años atrás ya en el Holoceno. Se le considera uno de los mayores mamíferos terrestres que han existido, con un tamaño que oscilaba a los 6 metros de longitud desde la cabeza a la cola y un peso de 3 toneladas. Se lo podría comparar con el tamaño de un elefante asiático actual. Su esqueleto era robusto y hacía alarde de una cintura pélvica ancha y grande, además de una cola tan musculosa que era usada como trípode para soportar su peso, mientras él se elevaba para alcanzar alimentos a alturas que gran parte de los herbívoros no pueden acceder. Este perezoso, al igual que los actuales osos hormigueros, caminaba sobre los costados de sus manos y pies, dado a que sus garras le impedían poner las plantas y palmas sobre el suelo. Y ya que hablamos de su caminar, este era principalmente cuadrúpedo, y digo principalmente porque huellas fosilizadas y análisis biomecánicos sugieren que tenía adaptaciones para el bipedalismo, es decir, que podía andar en 2 patas. Las mandíbulas del Megatherium carecían de dientes y colmillos, salvo por 4 molares a cada lado de los maxilares, los cuales crecían continuamente y con forma prismática. Su dieta consistía en hojas de plantas como las yucas, agaves y pastos. Además hacía uso de sus grandes garras para desenterrar raíces y triturarlas con sus dientes simples antes de tragarlas. La población de Megatherium se vio mermada hace 10.000 años atrás, a causa de la aparición de poblaciones humanas que lo cazaban y un cambio drástico en los hábitats a mediados del Holoceno. El Merychippus es un género extinto de équido que vivió durante el Mioceno, hace aproximadamente 17 a 11 millones de años. Su nombre fue dado en 1856 y significa caballo rumiante, aunque no existe evidencia concreta de que éste realizara tal práctica. Poseía un tamaño de aproximadamente 1 metro, suficiente para considerarlo como el equino más alto que se conoce de su época. Entre otras características físicas está el poseer 3 dedos en cada pie y un rostro con el hocico más largo, la mandíbula más profunda y los ojos más amplios que cualquier caballo haya tenido hasta la fecha. Además se especula que tenía un cerebro grande, que lo hacía más inteligente y ágil, y fue el primero en poseer la cabeza distintiva que en la actualidad tienen los caballos. Debido a que el hábitat en el que se desarrollaron eran praderas y grandes extensiones de llanuras, se alimentaban principalmente de arbustos pequeños que poseían hojas suculentas y muy nutritivas. Las características de su dentadura, especialmente de sus incisivos, le permitieron una masticación más eficiente de la hierba y por lo tanto un mejor procesamiento de las fuentes de alimento. El final del Mioceno, que tuvo lugar hace 10 millones de años, dio pie a un evento que los paleontólogos denominan la radiación de los Merychippus, cuando varias poblaciones de Merychippus dieron lugar a al menos 20 especies distintas de caballos del Cenozoico, distribuidos en 3 géneros principales, los hipariones, hipidión y protohippus, los cuales desembocaron en el género Equus, un género de mamíferos que incluye a los caballos, cebras y asnos. Los ortoceras fueron moluscos nautiloideos cefalópodos que vivieron a mediados del período ordovícico hasta el período devónico, hace aproximadamente entre 419 y 359 millones de años. Eran parte de un grupo diverso de animales marinos y se caracterizaban por sus conchas rectas y alargadas, que les daban una apariencia similar a la de un torpedo. Estas conchas, compuestas principalmente de carbonato de calcio, eran una característica distintiva de los ortoceras y les proporcionaban protección contra depredadores y estructuras de soporte para su cuerpo. La fisionomía de los ortoceras incluía un cuerpo blando, similar al de los calamares y pulpos modernos,
con tentáculos utilizados para atrapar presas y moverse en el agua. Se cree que vivían en mares poco profundos y se alimentaban de pequeños animales como trilobites, sí, esos que vimos en el anterior nivel. Su forma alargada y su habilidad para nadar los convertían en depredadores ágiles y eficientes en su entorno marino. La extinción de los ortoceras se produjo durante el evento de extinción masiva al final del periodo devónico, hace aproximadamente entre 359 y 400 millones de años. Se piensa que factores como cambios climáticos, variaciones en los niveles del mar y competencia con otros organismos marinos contribuyeron a su desaparición. Nivel 5. Desde su descubrimiento a mediados de la década de los 50 ha generado numerosos debates y discusiones en la comunidad científica debido a su anatomía y su posición evolutiva incierta. El Tullimonster o Tullimonstrum gregarium es una criatura enigmática que vivió hace 300 millones de años durante el periodo carbonífero, y pese a que existen decenas de ejemplares a fecha de este video, su mera existencia sigue siendo objeto de debates por su anatomía tan desconcertante. En 1958, el paleontólogo aficionado Francis Tullis encontró el primer fósil de esta criatura en la formación Mason Creek, ubicada en Illinois, Estados Unidos. Estos fósiles se hallaban en un estado de conservación perfecto, pues con el tiempo se había formado una concentración de pirita de hierro que lo envolvió. Al no poder reconocer qué tipo de criatura era ese fósil, el hombre la llevó al Museo Field de Historia Natural en Chicago para recibir ayuda. Sin embargo, ni los mismos paleontólogos expertos de ese momento supieron decir qué era el fósil hallado por Tully. A partir de ahí se descubrieron muchos más ejemplares de la criatura, pero ninguno daba información adicional de lo que ya se conocía, entre comillas, porque realmente no se sabía nada, y esto fue también lo que le dio el nombre característico de monstruo de Tully. El Tullimonstrum se caracterizaba por tener un cuerpo alargado y flexible, con una probóscide o trompa alargada que termina en forma de pinza y dos tallos prominentes en los que al parecer se ubican sus ojos, y su longitud variaba entre 8 a 30 centímetros. Para 1966 se habían descubierto cientos de fósiles, lo que llevó a científicos a creer que quizás estas criaturas vivían en relativa armonía entre ellos. Durante mucho tiempo el Tullimonster fue considerado un enigma evolutivo, debido a su combinación de características únicas que no se encuentran en ninguna otra criatura conocida. No obstante, esto cambiaría en 2016, cuando un grupo numeroso de paleontólogos, liderado por Victoria McCoy, publicaron una investigación que declaraban al Tullimonstrum gregarium como un animal vertebrado. En dicho estudio se analizaron 1200 fósiles de Tullimonster, los cuales dieron un cambio significativo a la interpretación que se tenía de esta criatura. Y la verdad quisiera detallarlos, pero siento que no tengo el suficiente conocimiento como para hacerlo de forma natural. Sin embargo, pueden ver este video que lo hace de manera concisa y entretenida. El Arthropleura era un miriápodo gigante, similar a un ciempiés que habitó los bosques húmedos del periodo carbonífero, hace aproximadamente 340 a 280 millones de años. Con una longitud que podía superar los 2,5 metros y una anchura aproximada de 60 centímetros, es considerado el invertebrado terrestre de mayor tamaño conocido hasta la actualidad. Poseía un cuerpo aplanado y segmentado que estaba cubierto por dos placas laterales y una central, protegidas por cortas púas. Se estima que tenía alrededor de 30 segmentos y 40 pares de patas articuladas, que le permitían un desplazamiento veloz y zigzagueante entre la vegetación. Además ostentaba una coraza con púas que le habría protegido de depredadores como los primeros anfibios y reptiles. Los fósiles de Arthropleura encontrados en Norteamérica y Escocia han ofrecido información sobre su comportamiento, como su modo de locomoción y su probable preferencia por los ambientes pantanosos. En cuanto a su dieta, se cree que el Arthropleura era un herbívoro que se alimentaba de musgos y vegetación en descomposición. La extinción del Arthropleura se dio a principios del Pérmico, como consecuencia de cambios climáticos drásticos que destruyeron las selvas del Carbonífero y dieron lugar a la desertificación característica del Pérmico. Esto llevó a que los niveles de oxígeno en la atmósfera descendieran, y por ende los artrópodos gigantes sucumbieron, al no poder adaptarse a un clima nuevo más seco y con menor concentración de oxígeno. La hiena de las cavernas, o por su nombre científico Crocuta crocuta spalea, era una subespecie de hiena manchada que habitó Europa y Asia durante el Pleistoceno, desde hace 300.000 hasta 11.000 años. En un momento dado se llegó a pensar que la hiena cavernaria era una especie distinta de la hiena manchada. Esto fue así por la culpa de las diferencias en las longitudes en sus extremidades. Específicamente, el fémur y el húmero de la hiena de las cavernas eran más largos, lo que simplemente indicaba una adaptación totalmente distinta al hábitat de las hienas manchadas actuales,
pero de ahí en más seguían siendo parientes. También se conoce que presentaban dimorfismo sexual, siendo las hembras un poco más grandes que sus contrapartes masculinas, y en cuanto al peso se presume que rondaban los 100 kilogramos. Hablemos sobre su alimentación, la cual me parece sumamente interesante, ya que se llegaron a alimentar de verdaderos colosos como los rinocerontes lanudos, el bisonte estepario y el Megaloceros giganteus, o mejor conocido como alce irlandés. Aunque claro, si vamos a detallar su dieta tenemos que mencionar su alimento predilecto, el caballo de Przewalski. Este caballo representa entre el 16 a 51% de su alimentación. Lo curioso es que comparten un porcentaje similar a lo que ahora representan las cebras para la hiena manchada. Pero aquí viene algo más, y es que se conoce que del mismo modo que las hienas actuales, las cavernarias acumulaban los huesos y cuernos de su comida en sus cúbiles. Cúbiles quiere decir como una especie de guarida o especie de casa. Bueno, ellos la guardaban ahí para jugar o consumirlas luego. Sin embargo, no se conoce si estos provenían de animales que fueron cazados por las hienas de las cavernas o si simplemente eran carroña. Lo más seguro es que eran provenientes de animales cazados, ya que las hienas cavernarias eran depredadores altamente efectivos y numerosos, sobre todo en zonas del norte de Asia, donde superaron con creces a otros depredadores. Entre ellos estaban el león de las cavernas, el oso de las cavernas y los lobos, con quienes eran simpátricas, es decir, que habitaban la misma zona geográfica pero respetando las distancias. Estos terribles animales también fueron contemporáneos con los humanos, principalmente con el hombre de Neandertal, el cual fue conocido por ser también un efectivo cazador. Entonces, ¿qué se te viene a la mente? ¿Que ambos se cazaban entre sí? Pues no, por lo que competían no era comida, ya que muchos estudios demuestran que las hienas cavernarias se inclinaban por bóvidos y équidos, mientras que los neandertales se especializaron en la caza de cérvidos. Sin embargo, se reconoce que ambas especies se disputaban las cuevas y las usaban como refugio. Debido a cambios significativos en sus hábitats, la hiena de las cavernas fue reduciendo su población hace aproximadamente 20.000 años. Las causas principales se deben a la competencia que tuvieron con los lobos y con el ser humano, quienes a diferencia de ella, sí habitaban bosques con terrenos abiertos y tanto en tierras altas como en tierras bajas. Finalmente terminaron por desaparecer hace 14.000 a 11.000 años atrás y se presume que en otras regiones fue aún más precoz. También llamado cocodrilo terrible, es un género extinto de reptiles del orden Crocodilia y perteneciente a la superfamilia Alligatoroidea. Este gigante habitó en lo que a día de hoy es Estados Unidos y también en la zona norte de México hace aproximadamente 80 a 75 millones de años, durante la era mesozoica o la era conocida como era de los dinosaurios, por lo que sí, fue contemporáneo a ellos, y es más, se especula que pudo haberse alimentado de algunos, pero eso lo veremos más adelante. Pese a ser mucho más grande que cualquier cocodrilo o caimán moderno, la apariencia de estos no distaba mucho de sus parientes modernos con excepción de su cráneo. El cráneo de los Deinosuchus poseía una forma única, jamás vista en algún cocodrilo vivo o extinto. Este cráneo era ancho e inflado en la parte delantera alrededor de las fosas nasales. Además tenía dos agujeros en el premaxilar que hasta la fecha no se han visto en ninguna otra especie, pero asimismo se desconoce la función que dichos agujeros cumplían. Pero bueno, pasemos con el tema que estoy seguro les interesa a todos, el cual es su mordida. Para poner un ejemplo, el cocodrilo de agua salada ostenta el récord por la mordida más fuerte de un animal viviente, con aproximadamente 16.000 newtons, pues la mordida de un Deinosuchus se cree que fácilmente supera esa cifra, oscilando entre los 20.000 a 100.000 newtons, aunque no existe evidencia concreta que compruebe tales cifras. Algo es seguro, este es más fuerte que cualquier tipo de cocodrilo viviente actualmente. El tamaño de los Deinosuchus siempre ha sido objeto de debate, y esto se debe a que no se pueden hacer estimaciones claras, ya que la mayoría de sus fósiles son fragmentarios, al igual que ocurre con otro tipo de cocodrilos prehistóricos, como el Purosaurus o el Sarcosuchus, pero haciendo estimaciones con base al tamaño de sus mandíbulas y cráneo, se ha estimado un tamaño de entre 8 a 10 metros, suficiente para ser más grande que cualquier especie de cocodrilo vivo en la actualidad. Como dije al principio, al Deinosuchus le tocó coexistir con algunos dinosaurios, como los Aguajaceraptops, anquilosaurios, trodóntidos, cenanáctidos y tiranosaurios. Con este último existe mucho debate fantasioso por saber cuál tuvo la mordida más fuerte, y la verdad hasta a mí me despertó interés saberlo, y por lo que pude leer, el T-Rex le pasa una trapeada en cuanto a fuerza de mordida, pero en realidad eso es algo que no conozco a profundidad. Las hipótesis alrededor del Deinosuchus teniendo como alimentos a diferentes dinosaurios de su época empezó en el año 1954, cuando Edwin H. Colbert y Roland T. Byrd plantearon que el Deinosuchus tranquilamente podía haber cazado y devorado a algunos dinosaurios. Esto lo dijeron basándose en especulaciones,
pero más adelante, en 1961, Colbert la reafirmó con aún más seguridad, asegurando que sí o sí debió haberse alimentado de dinosaurios, porque su tamaño así lo dictaminó, lo cual hace sentido ya que al ser un animal tan grande tendría que comer mucho para saciar su apetito. Pero ya si vamos con un poco más de validación científica y no conjeturas, en 2002 David R. Schwimmer propuso que varias vértebras pertenecientes a la cola de un Hadrosaurus halladas cerca del Parque Nacional Big Bend mostraban evidencias de marcas de dientes de Deinosuchus, fortaleciendo más la hipótesis propuesta hace medio siglo por los sujetos antes mencionados. Se especula que los Deinosuchus empleaban tácticas de cacería similares a los cocodrilos actuales, emboscando dinosaurios y otros tipos de animales terrestres en los bordes de ríos para luego sumergirlos hasta que se ahogaran. Y ya para rematar, un estudio del 2014 propuso que al igual que los cocodrilos modernos, el Deinosuchus podía realizar el famoso giro de la muerte. El Eriops es un género extinto de temnospóndilo que habitó la Tierra a finales del Carbonífero y a principios del Pérmico, esto hace entre 290 a 270 millones de años atrás, justo al norte de las faldas de la gran cordillera divisoria de los montes centrales de Pangea, a día de hoy estados de Oklahoma, Nuevo México y Texas en los Estados Unidos. El Eriops era un anfibio muy grande que podía alcanzar los 2,5 metros de longitud, convirtiéndolo así en uno de los mayores animales terrestres de su época. Sin embargo, la longitud habitual oscilaba el metro a 1,5 metros y pesaba alrededor de 90 kilogramos. Tenía un cuerpo fuerte y bastante rígido, cubierto por una piel gruesa adornada con protuberancias ovaladas, algo que se conoce gracias a un ejemplar momificado y fosilizado, algo bastante destacable para una criatura del Pérmico. Sus dientes afilados indican que era carnívoro y se asemejaba bastante a un cocodrilo, tanto en apariencia como en sus hábitos. El Eriops reposaba o nadaba en las orillas y cazaba a sus presas acechándolos, alimentándose principalmente de peces y tetrápodos. Estaba adaptado para vivir tanto en ambientes terrestres como en ambientes acuáticos, aunque la mayor parte de su vida la pasaba en la tierra, lo cual es algo gracioso porque se dice que su caminar en tierra era algo torpe. Gracias al gran número de fósiles completos hallados, el Eriops está entre los anfibios primitivos más conocidos. El Ceratogaulus es un género extinto de mamífero roedor que vivió durante el periodo Mioceno, hace aproximadamente 30 millones de años, en lo que hoy es América del Norte. Se destaca por una característica distintiva, un par de cuernos en su nariz, similares a los de una cabra pero un poco más enderezados. Estos cuernos eran en realidad estructuras óseas que sobresalían de su cráneo y podrían haber sido utilizados para propósitos defensivos, de apareamiento o simplemente como una exhibición visual. Además de sus cuernos, el Ceratogaulus tenía un cuerpo robusto y patas cortas, adaptado a una vida subterránea. Se cree que era un excavador hábil, construyendo complejas madrigueras bajo tierra utilizando sus patas musculosas acompañadas de garras afiladas. Estas madrigueras podrían haber servido como refugio contra depredadores y como lugares seguros para la cría y la alimentación. Aunque el Ceratogaulus era relativamente pequeño en comparación con otros mamíferos de su época, su adaptación única y su estilo de vida subterráneo lo convierten en un fósil intrigante para los paleontólogos y un ejemplo fascinante de la diversidad de formas de vida que existieron en el pasado. La Titanoboa o boa gigante es un género de serpiente de la familia de los boidos y habitaron la Tierra hace entre 60 y 58 millones de años durante el Paleoceno, en zona que a día de hoy es Sudamérica. Los restos fósiles de la Titanoboa fueron descubiertos por primera vez en el año 2000 mediante la cooperación de estudiantes de la Universidad de Florida y el Instituto Smithsoniano. En total fueron 186 fósiles que se encontraron en La Guajira, al noroeste de Colombia. Entre ellos había vértebras torácicas y costillas, pero en expediciones posteriores se hallaron partes del cráneo y dientes de este titán. La Titanoboa podía crecer hasta los 12 metros de longitud y pesar entre 700 a 1000 kilos. Poseía vértebras robustas y anchas de forma pentagonal, al igual que otros miembros de los Boinae. Estas estimaciones superan con creces a las serpientes modernas más grandes, como la anaconda verde y la pitón reticulada. Además también destronaron al Gigantopis, quien ostentaba el récord con un tamaño aproximado de los 10 metros. La Titanoboa habitaba en los bosques tropicales y humedales, que estaban dominados por una vegetación densa y una variedad de sistemas fluviales que le proporcionaban un entorno ideal para esta serpiente gigante. En cuanto a su dieta, se cree que la Titanoboa era un depredador piscívoro, lo que significa que se alimentaba principalmente de peces. Esto se basa en las adaptaciones de su cráneo y dientes, que indicaban una especialización para capturar y consumir presas acuáticas. Además se han encontrado fósiles de peces pulmonados y osteoglossomorfos en la misma formación geológica que la Titanoboa, lo que respalda la idea de que estos animales eran parte importante de su dieta.
Los últimos especímenes de Titanoboa se basan en fósiles encontrados en la formación Cerrejón en Colombia. Estos fósiles datan del Paleoceno y son los más recientes conocidos de esta especie. Al final, la Titanoboa se extinguió junto con muchas otras criaturas al final del Paleoceno, hace aproximadamente 58 millones de años, como resultado de cambios climáticos y ambientales significativos. Si llegaste hasta aquí, te quiero mucho. Luego de este video terminé con la garganta inflamada porque, como dije en el video pasado, la calor que hace en mi ciudad es infernal y el ventilador de $20 no abastece XD. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado. Personalmente me siento orgulloso de cómo quedó, además el tema me pareció súper interesante. Nos vemos en un próximo video, un abrazo y adiós.